Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Empresas y Negocios. Agradezco, como siempre, al RTVC Lima por este espacio, por esta invitación, para poder difundir conocimientos, herramientas y nuevas estrategias empresariales para que, siendo usted empresario o emprendedor, pueda implementarlas dentro de su plan de negocio, de su planeamiento estratégico, desarrollo de marketing o dentro de las estrategias que usted crea conveniente, ¿no? Lo principal es que siempre tengamos una referencia acerca de todas las tendencias que podamos tener en el día a día. Y en este programa nuestro objetivo, como siempre, es brindarle esta nueva ventana, esta nueva vitrina hacia esos conocimientos, ¿no? Como habíamos quedado en el programa anterior, en esta oportunidad vamos a continuar con estrategias de negociación, segunda parte, la cual les va a permitir a ustedes tener una herramienta más, una herramienta adicional para poder negociar contratos, negociar con los clientes, con sus proveedores, con sus socios de negocios o en cualquier situación, sea profesional, personal, empresarial, que usted pueda tener o pueda presentarse comúnmente en el día a día, ¿no? Y que siempre estas estrategias de negociación o conocer cómo es el proceso de negociación a nivel profesional le ha permitido a usted desarrollar estas habilidades, estas capacidades, estas competencias para que las pueda obviamente aplicar en algún evento que tenga que requerirlo. Lo principal es que quede claro los conceptos, que quede claro cómo es la metodología y que en estos dos programas vamos a poderlo cubrirlo. Entonces volvemos luego con ya el desarrollo de las tres etapas que nos habíamos quedado en el programa anterior. Bien, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por su sintonía y continuando con el programa del día de hoy, vamos a hablar y vamos a concluir el tema de estrategias de negociación. En el programa anterior habíamos hablado acerca de las características de buen negociador, en qué situaciones tenemos que negociar, el por qué negociar, es decir, los conceptos básicos por los cuales la negociación se desarrolla. Pero existe toda una metodología para trabajar en este tema, no es algo improvisado. Muchas personas creen que el negociar es simplemente presionar a la otra parte para que ésta al final ceda ante nuestros requerimientos. Pero eso en realidad no es una negociación, en realidad eso vendría a ser una presión frente a la otra persona o frente al grupo que estamos negociando para que ellos al final puedan concedernos lo que nosotros queremos. Y acuérdense que, como vimos en el programa anterior, todo el tema de negociación tiene que tener muy claro que ambas partes tienen que ganar. Ambas partes tienen que salir de acuerdo y contentos con el resultado de la negociación, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente, si la otra parte no está satisfecha con el acuerdo llegado, entonces puede ser que en algún momento o posteriormente firme el contrato o firme las cláusulas, aparentemente dando conformidad al tema. Pero lastimosamente en muchos casos se presenta que posterior a la realización del contrato, a veces esas cláusulas no se cumplen o no se cumplen como deberían ser. Entonces al final tenemos que hacer una nueva renegociación para llevar a cabo lo que queremos. Entonces, desde un principio tenemos que ser conscientes que las estrategias de negociación tienen que llevar como fin el prepararnos, el desarrollo y el cierre o ya la firma del acuerdo como tal. Entonces, como se puede ver en la pantalla, tenemos las tres fases de la negociación, ¿no? La preparación, el desarrollo y el cierre. Dentro del esquema de lo que es negociación a nivel profesional, la etapa más importante o la más crítica que aconsejan los expertos en negociación es definitivamente la etapa de preparación. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Al contrario, uno debería desarrollar más habilidades de presión, de gestión, de cerrar la negociación. Pero verdaderamente, si uno se prepara adecuadamente antes de la negociación
y averigua las variables que más adelante vamos a ver. En definitiva, vamos a tener un desarrollo mucho más conciso y fuerte y con unos pilares más consistentes para que el resto de etapas como desarrollo y cierre se den de manera natural, ¿no?, para la conclusión del acuerdo que queremos llegar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la fase de la preparación en realidad es la más importante. Luego de ahí viene la del desarrollo, en la cual ya se habla acerca de las estrategias que uno debe tener para dominar en algún momento o gestionar de manera efectiva la reunión propiamente dicha, ¿no? Lo cual es muy importante porque en base a que uno toma control o agenda correctamente los puntos a tratar de una negociación, entonces se va a llegar a un acuerdo mucho más conciso y negociable que si es que simplemente de manera aleatoria tratáramos los puntos en referencia a una negociación. Y por último ya vendría a ser el cierre de la misma, en la cual llegamos a un acuerdo. Pero hay que tener también un punto muy importante, que es: ¿se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo? ¿Sí? No necesariamente uno, cuando va a una negociación, tiene que firmar un acuerdo, porque puede hacer que ese acuerdo definitivamente no vaya con nuestros intereses o no cubre nuestras expectativas. Por lo tanto, si esas dos condiciones no se dan, o ninguna de las dos se da obviamente, simplemente podremos decir no a la negociación, no al acuerdo, y replanteamos la estrategia, reagendamos la reunión de cierre o vemos si la negociación y sus variables o el contenido de la misma va a cambiar a futuro para que verdaderamente eso nos convenga a nosotros y convenga también a la otra parte. Entonces hay que estar muy alertas respecto a eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con la fase de preparación, que es la fase en la cual vamos a ver ya cuáles son los puntos que debemos tratar de manera más puntual. Primero, que esta etapa de la fase de la negociación, que es la preparación, tiene que ser una etapa muy minuciosa. Es una etapa en la cual se tiene que hacer un trabajo previo de investigación, un trabajo previo de planeamiento de la negociación. Entonces, no es una etapa en la cual tenemos que subestimar o simplemente decir que no es importante. Al contrario, es la más importante. Y tenemos que tener muy en cuenta que esta fase le da al negociador una herramienta que creo que es una de las más importantes, que es la confianza. Acuérdense que, como vimos anteriormente en el programa, en la edición anterior, que el negociador tiene que ser una persona persuasiva, comunicativa, capaz de lograr empatía para poder llegar a un acuerdo. Bueno, todas esas características al final se sustentan en la confianza que tiene ese negociador frente a esta situación. Mientras el negociador no tenga confianza en sí mismo, entonces va a ser muy difícil que verdaderamente pueda llegar a un acuerdo o pueda desarrollar una negociación de manera eficiente para él. Entonces, esa base de esa confianza está dada por la etapa de la preparación que estamos viendo actualmente. Y aquí hay muchos puntos a tocar en cuenta. Primero, hay que conocer en detalle nuestra oferta. Mientras nosotros no conozcamos cuál es nuestra oferta, entonces va a ser un poco más complicado el poder negociar en la etapa de desarrollo. Porque si nosotros no conocemos cuáles son sus pautas, entonces no sabemos qué vamos a claramente ceder o no ceder. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Otro punto es determinar cuál va a ser nuestro objetivo por alcanzar. Muchas veces nos sentamos en una mesa de negociación para simplemente llegar a un acuerdo, pero verdaderamente nosotros estamos preparados para ese acuerdo lo vamos a poder cumplir, no lo vamos a poder cumplir, es beneficioso, no es beneficioso, estamos haciendo el acuerdo para poder llegar verdaderamente a una solución que a las dos partes nos sea beneficiosa. Entonces tenemos que partir con un objetivo, y ese objetivo lo tenemos que definir en la etapa de preparación. Luego de ahí hay que preparar los escenarios y alternativas posibles. Mientras nosotros no tengamos un escenario, un esquema de escenarios, ¿no?, en la cual podemos tener un escenario óptimo, un escenario mínimo y un escenario optimista o conservador, entre comillas,
no vamos a poder saber en dónde nos vamos a manejar. Acuérdense que en una negociación va a salir mucha improvisación en algún momento, porque la otra parte puede venir con algo que nosotros no teníamos, entre comillas, contemplado. Entonces, si no lo tenemos, sí tenemos que de todas maneras en la parte de preparación definir estos escenarios de manera clara. Mientras no lo tengamos claros, entonces no vamos a saber cuál va a ser nuestro terreno de movimiento, cuál va a ser nuestra frontera real en la cual vamos a poder llegar a una negociación de forma exitosa. Informarnos también de la otra parte, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué antecedentes tiene? Si es posible averiguarnos con otras personas o empresas su forma de actuar o qué tipo de negociación tiene. Eso va a ayudar mucho porque vamos a ir mucho más preparados a negociar y podemos desarrollar al final una serie de escenarios que vamos a poder concretar ya luego con un cierre más efectivo. Y también acuérdense que siempre tenemos que complementar todo este escenario con otro tipo de información. Información política, tecnológica, aspectos culturales, aspectos empresariales, coyunturales, que al final pueden ser variables exógenas a la negociación, pero que pueden influir en algún momento en el resultado de la misma. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes de lo mismo. Muy importante, no solamente para llegar a una efectiva negociación es presionar, sino también, acuérdense, es la firmeza con que nosotros podamos negociar todos los aspectos de esta negociación. Ojo que tenemos que tener en cuenta que la firmeza, acuérdense, diferente a inflexibilidad. Inflexibilidad es aquella persona que simplemente dice o no está de acuerdo con algo y sin ningún tipo de argumento se queda tercamente en su posición. Mientras que la persona, ¿no?, firme es aquella que sustenta su posición bajo argumentos válidos. ¿Y estos argumentos válidos de dónde salen? Estos argumentos válidos salen justamente de esta etapa de preparación. Entonces ustedes se van dando cuenta que lo que vimos en la primera parte la semana pasada ya está complementando o se está comprendiendo mucho más con el desarrollo de las fases. Por lo tanto, uno de los puntos, como habíamos hablado anteriormente, es el conocer nuestra oferta, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de oferta nosotros hagamos o qué tipo de negociación nosotros estemos desarrollando, muy importante es conocer todos los aspectos de la misma. La propuesta técnica, es decir, cuál es el detalle de la solución, qué recursos voy a utilizar. ¿Por qué? Porque acuérdense que más o menos recursos puede influir en la propuesta económica o en la propuesta comercial y eso al final puede desencadenar en un desenlace positivo o negativo al final del cierre de la negociación. Entonces tenemos que tener en cuenta muy claramente qué es lo que vamos a tener como recursos para desarrollar la propuesta técnica que nosotros queremos ofrecer. Luego de ahí viene la propuesta económica. La propuesta económica vendría a ser la inversión o el monto a desembolsar para llevar a cabo esta negociación, ¿sí? No solamente puede ser una oferta que nosotros presentemos hacia un cliente, también puede ser el presupuesto que nosotros tenemos disponible para comprar o adquirir ciertos productos y servicios a un proveedor y nosotros también estemos en esa etapa de negociar con el proveedor o con los socios o con un consorcio que queramos hacer de otras empresas y tenemos que tener claro cuáles son estos límites. Ojo que tenemos que también tener muy en cuenta cuáles van a ser los escenarios económicos en los cuales nos vamos a desarrollar. Acuérdense que tenemos que tener un máximo, un mínimo y una etapa conservadora. Es decir, el mínimo vendría a ser lo que más que eso ya tendría que irse bajo mi rentabilidad. Entonces es lo que más menos puedo yo dar. Luego de ahí vendría la parte conservadora que vendría a ser la que yo pueda, si quieren llamarlo así, llegar a un punto de equilibrio o llegar a un punto óptimo dentro de mi propuesta o de la propuesta de la otra parte. Y el escenario optimista o el escenario esperado vendría a ser el que yo tenga la máxima rentabilidad. Entonces nosotros teniendo este rango, ¿no?, de alternativas económicas o de propuestas técnico-económicas, si quieren llamarlo así, entonces va a ser una franja en la cual yo voy a poderme desarrollar
tranquilamente y puedo negociar. Mientras no tenga esta franja, entonces va a ser más difícil el yo poder ir con una propuesta más flexible, obviamente, ¿no? Luego viene la propuesta comercial, que vendría a ser ya el tipo de facturación, la moneda, la forma de pago, la garantía, el tema de postventa, cómo va a ser el lugar de entrega, el cubrimiento de la misma, el cubrimiento geográfico. Todos estos aspectos que enmarcan a una propuesta técnico-económica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estas variables muchas veces son las que hacen la diferencia en una oferta. ¿Y por qué? Simplemente porque estas variables se van a ver traducidas muchas veces en un tema de inversión y en un tema de costos para nuestra propuesta. Entonces, si nosotros damos un cubrimiento, por decirlo, una oferta comercial en Lima, no es lo mismo que darla en provincia adicionalmente, porque hay un costo asociado adicional. Entonces, por ahí que en una negociación se pueda presentar este caso, que el cliente diga, bueno, no solamente quiero en Lima, sino quiero, por decirlo, en Arequipa o en Trujillo. Entonces, tenemos que ir preparados también con una serie de valores o una serie de alternativas para que en ese momento con el cliente podamos definir ya el acuerdo al final, ¿no? Acuérdense que muchas veces por posponer una reunión o por dejarlo para más adelante revisarlo, se pierde en ese momento el enganche que podemos hacer con la contraparte y poder llegar a una negociación. Inclusive, ¿no?, la otra parte se puede preparar aún más y puede comenzar a negociar aspectos que no lo teníamos en cuenta. Luego de ahí vienen los valores agregados. Los valores agregados es sin que esto repercute en nuestro costo, qué es lo que adicionalmente yo voy a dar en la propuesta. Y esto es muy importante también, ¿por qué? Porque a través de los valores agregados yo le puedo generar un tema de valor y mayor competitividad a mi propuesta frente a otras en el momento de la negociación. Y puedo yo irlas, no necesariamente dándolas en un principio, sino las puedo ir dándolas de a pocos, permitiéndome a mí en algún momento ceder, si quieren llamarlo así. Estos valores agregados pueden ser promociones, descuentos, regalos, obviamente dentro de parte de la propuesta, puede ser algo adicional como cursos de capacitación, horas de consultoría o una bolsa, ¿no?, de asesoría posterior al proyecto, posterior a la oferta que nosotros queramos dar. Pero eso, acuérdense que tiene que ya estar costeado, no podemos a través de los valores agregados inflar nuestra propuesta económica, ¿no?, porque así ya no sería un valor agregado, simplemente sería un servicio adicional. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo preparado para llegar a una negociación más óptima. También tenemos que, acuérdense, conocer la otra parte. ¿Qué tipo de empresa es? No es lo mismo negociar con una gran empresa que con una empresa pequeña, ¿no? Tenemos que ver el tema de los márgenes, qué tipo de, si el cliente es buen pagador o no buen pagador, y si es un proveedor, si ese proveedor entrega un servicio de calidad o ya tiene una serie de quejas con otras empresas similares. Siempre hay que averiguar con quién estamos negociando, ¿no? Así seamos nosotros el vendedor o seamos nosotros el cliente. En ambas partes, cuanto más preparados estemos, mucho mejor. Luego ahí, acuérdense, los objetivos de la negociación: mínimo, aceptable y óptimo. Acuérdense que el mínimo es lo mínimo que yo puedo dejar al cliente, ¿no? Debajo de este mínimo ya yo entraría en un tema de pérdida. El aceptable es, digamos, el retorno esperado. Y lo óptimo vendría a ser ya la ganancia o la rentabilidad mayor a la que yo podría estar buscando en un tipo de negociación como esta. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta el tema de escenarios. Mientras no tengamos los escenarios listos, se nos puede complicar más adelante. Luego de ahí, esta etapa de la preparación que hemos visto que es crucial, viene ya la etapa del desarrollo. La etapa del desarrollo, vamos a ver que vendrían a ser las estrategias y las técnicas que nosotros vamos a implementar para que se pueda realmente llegar a un acuerdo beneficioso. En la fase de desarrollo tenemos una agenda. Tenemos que tener una agenda, ¿por qué? La agenda de una reunión es muy importante, y digamos la reunión como tal, porque cuando a veces no tenemos una agenda y vamos a una negociación sin un programa o un cronograma anterior, vamos a perder a veces el foco o el objetivo de la negociación. Acuérdense que, como dijimos en el
programa anterior o en la clase anterior, que una negociación tiene que tener un objetivo. Y este objetivo básicamente es el de solucionar un problema. ¿No? Mientras nosotros no estemos enfocados en solucionar un problema, simplemente vamos a tender a manejar el tema de caracteres con la otra parte. ¿Qué significa esto? Que si la otra parte le gusta discutir o le gusta simplemente argumentar sus acciones válidas que él cree conveniente, simplemente nosotros vamos a entrar en una discusión. Y al momento de entrar en una discusión se pierde el objetivo real. Y el objetivo real es solucionar el problema. Lo que nosotros tenemos que tender en esta etapa de desarrollo es en todo momento acercar a la otra parte, ¿no? Hacerla que venga hacia nosotros y que no lo veamos como una contraparte, como una competencia, como un competidor, como un enemigo a vencer. Al contrario, la otra parte es lo que falta, ¿no? Para que junto con nosotros lleguemos a la solución de un problema. ¿Y la solución del problema cuál es? Llegar a la negociación. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser ese en todo momento. Si la otra parte como estrategia, ¿no? tiende a irse hacia otro aspecto de la negociación o simplemente no le interesa negociar, nosotros vamos a descubrir eso. ¿Y cómo lo descubrimos? Simplemente que al nosotros tratar de acercarlo, esta persona o este grupo de personas simplemente se va a alejar o se va a poner reacia a seguir con la negociación. Entonces, fácilmente nosotros identificamos que no están sentados ahí para negociar, sino simplemente están sentados para, ¿qué cosa? Simplemente llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ellos y en desventaja para nosotros. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Cuando nosotros hacemos una agenda de reunión, nos anticipamos a que la negociación se centre en el objetivo, ¿no? Lo podemos enviar vía mail, ¿no? Antes de la reunión mandamos una carta, ¿no? O una llamada telefónica, ¿no? Indicando a la otra parte que la agenda de la reunión va a ser tal y tal motivo, y ese tal motivo va a ser simplemente el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Inclusive nosotros, si ese es en el caso que nosotros seamos la parte de ventas y queremos negociar con un cliente, pero si queremos el otro escenario, que nosotros somos los clientes y va a venir un proveedor, también mandarle un mail, una comunicación, una llamada telefónica en la cual le indiquemos que el objetivo de la reunión va a ser acordar tal y cual cosa. Entonces tenemos que tenerlo muy en claro, ¿no? Así, acuérdense, centramos la negociación en un objetivo. Acuérdense también que al tener una agenda de reunión nos anticipamos un poco a la estrategia de la otra parte. ¿Qué significa? Que si nosotros decimos que en la agenda de la reunión vamos a tocar temas técnicos, temas económicos, temas comerciales, temas financieros, hasta temas legales que corresponden al acuerdo que queremos llegar, entonces la otra parte se va a preparar y también nos va a indicar que seguramente en algún momento ellos van a llevar a su abogado, van a llevar a su contador, van a llevar a su financiero. Entonces nos alerta a nosotros de que vamos a hacer obviamente lo mismo, ¿no? Llevar las contrapartes para que en la reunión nos podamos poner de acuerdo. Entonces, al poner nosotros una agenda, estamos poniendo en alerta, si quieren llamarlo, ¿no? a ambas partes, o armar ya el escenario previo para la negociación. Luego de ahí ya viene el desarrollo en sí, digamos, de la negociación, ¿no? En este hay que tener muy en cuenta las características que nosotros hacemos de las personas que vamos a negociar. Muy importante en el tema de las negociaciones es que nosotros, al comenzar a entender quiénes son las personas que van a negociar con nosotros, vamos a estar mucho más preparados que ellos, obviamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar con el área legal que con el área financiera, con el área técnica. Son aspectos diferentes que tenemos que llevar a cabo. Entonces, cuanto más sepamos de las personas que van a entrar en la negociación, más fácil va a ser para nosotros poder manejarlo. Entonces, hay que, acuérdense, siempre tener una dosis de paciencia, confianza y mucha preparación para que este desarrollo se pueda llevar a cabo. Ahora, hay muchas
veces que en una negociación, cuando se lleva a cabo, la otra parte cede o pone los argumentos de primera instancia. Pero si la otra parte no lo hace y simplemente entra de frente a la agenda de la reunión con un problema o simplemente, como diríamos coloquialmente, pateando el tablero, nosotros tenemos que mantener la calma, ¿no? En todo momento tenemos que mantener nuestra firmeza, nuestra serenidad y tener mucha paciencia para escuchar la otra parte, porque a veces, acuérdense, como vimos en el video anterior, la otra parte puede hacer que esté manejándolo eso como una estrategia para desestabilizar un poco el escenario que ya habíamos armado y nuestras estrategias tengan que ser variadas o cambiadas en última instancia. Entonces, en la fase de desarrollo tenemos que tener mucha objetividad para poder seguir adelante. Bien, luego de la pausa, vamos a hacerla, venimos con la continuación de la fase del desarrollo. Continuamos con el programa Empresas y Negocios. Bueno, en esta oportunidad, acuérdense que estamos viendo todo lo que es la fase de negociación, que habíamos comenzado en el programa anterior y ahora lo estamos concluyendo ya con el desarrollo de cada una de las etapas, ¿no? Ya vimos en la primera parte del programa la etapa de preparación y ahora estamos viendo la etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo hemos revisado lo que es la agenda y ahora la presentación como tal. Uno de los puntos de la presentación es que tenemos que estar rigurosamente preparados para tal presentación. Es decir, si nosotros vamos a hacer una exposición o una presentación en PowerPoint a un grupo de negociadores o la otra parte o la contraparte, si quiere llamarse así, tenemos que estar muy preparados con la presentación para que esta presentación pueda decir de manera clara, objetiva y sin mucho rodeo nuestro planteamiento. Y también tenemos que ver que al estar preparados, como ya vimos en la primera fase, tiene que no estar improvisada. Uno de los factores de fracaso de las negociaciones es que los negociadores van con ideas no muy claras de lo que quieren. Los objetivos los tienen un poco difusos, no han hecho los escenarios o han hecho escenarios de manera, si quieren llamarlo así, no muy concienzudos. Y al final, ¿qué sucede? Improvisan. Y la improvisación es la peor herramienta o la peor consejera para llevar a cabo una negociación. Tenemos que tener en cuenta que la preparación es muy importante. Tenemos que conseguir a través de la presentación llamar la atención un poco, ¿no?, de nuestra contraparte de negociación para que ellos también puedan entender. Y en la etapa de preparación y luego en la presentación, como estamos viendo ahora, tenemos que manejar muy claramente los objetivos. Acuérdense que esta es una oportunidad de oro realmente para nosotros mostrar y convocar a la otra parte a que tenemos que trabajar en conjunto para llegar a un acuerdo común beneficioso para ambos. Entonces hay que saber manejarlo. Una recomendación, entonces ya es un tip empresarial, siempre las presentaciones tenemos que hacerlas o procurarlas, desarrollarlas lo más temprano posible, porque así de alguna forma estamos más preparados, más frescos, estamos con la mente más amplia, mayor preparada, ¿no? A veces cuando lo hacemos después de almuerzo, pues bueno, obviamente la misma pesadez del almuerzo hace que definitivamente pues no nos concentremos o estamos un poco adormilados y simplemente la concentración se va de la negociación. Y hacerlas en las noches, por lo general, también es un poco complicado por el cansancio, obviamente, que trae ya pues un día de trabajo o un día de gestión empresarial que hemos tenido. Entonces, siempre hacerla con anticipación, ¿no? Siempre procurar prepararnos una semana o unos días o un par de días. Ahora, si de alguna forma no podemos nosotros, porque no tenemos la capacidad de gestionar una ampliación o reprogramarla, bueno, tratemos de prepararnos lo más que podamos en lo poco tiempo que tenemos posible.
Ahora, si aún así no llegamos preparados, no tenemos una buena presentación, no hay muchos escenarios, preferible, el mejor consejo es postergar la negociación. Porque si vamos a ir con pocas herramientas, con poca visualización de lo que queremos alcanzar, entonces realmente no vamos a alcanzar mucho. Otro punto vendría a ser la discusión. La discusión ya vendría a ser la negociación en sí, y es cuando las partes, ¿no?, ambas partes, comienzan a manifestar sus posiciones contrarias, si quieren llamarlo así. Muchas veces nosotros nos concentramos en los argumentos que nosotros manifestamos, pero también tenemos que tener una escucha activa en referencia a lo que la otra parte nos está exponiendo, ¿sí? Tenemos que tener y tenemos que estar muy atentos a lo que realmente la otra parte nos está comunicando, ¿no? Muchas veces esta comunicación puede ser hasta subliminal, ¿no?, a través de gestos, de palabras o de actitudes o de acciones que haga la otra parte. Va a ser un poco que nosotros podamos descubrir o reconocer cuál es la tendencia y hacia dónde va esta negociación. Y tenemos que ser muy claros de un principio, y acuérdense que si la negociación va a ir por otro camino, nosotros tenemos que acompañar o jalar a la otra parte a que se sienten y que se centren en la resolución del problema que vendría a ser llegar al acuerdo. Acuérdense también que tenemos que tener a la otra parte como un colaborador y no como un enemigo a vencer. Cuando tenemos a la otra parte como un colaborador, mentalmente nosotros nos concentramos y nos ponemos en una predisposición para ayudar, para comprenderlo, y tomamos una posición también de mayor paciencia, de mayor escucha, ¿no?, a pesar de que la otra parte puede hacer que en algún momento simplemente pierda los papeles o se ofusque, ¿no? Vendría a ser ya casi como manejar clientes difíciles o proveedores un poco complicados, ¿no?, de carácter o de argumentación. Entonces nosotros siempre tenemos que mantenernos en nuestra posición, firmes y sostenibles, y seguir jalando a la otra parte para resolver el problema común, ¿sí? Tenemos que evitar decir palabras negativas en el desarrollo de la conversación. ¿Y qué palabras negativas son? Por ejemplo, no me parece, no estoy de acuerdo. Esas frases automáticamente ponen a la defensiva a la otra parte, porque lo que está uno diciendo con no me parece, eso significa que simplemente no está tomando en cuenta el argumento que puede ser muy válido de la otra parte y descartándola sin siquiera haber escuchado o sin siquiera realmente haber analizado la propuesta de la contraparte. Entonces, no usemos un lenguaje negativo, usemos más bien un lenguaje positivo, frases positivas, frases que tiendan un puente y traten de acercar a la otra parte. Como por ejemplo, ustedes pueden decirle, sí, tienes razón, vamos a evaluarlo, vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Que eso no está diciendo usted que no me parece o simplemente no está de acuerdo, sino que va a tomar su comentario, va a validar su argumento y en base a esa argumentación va a darle usted una respuesta. Entonces, esa es la manera profesional en la cual tenemos que siempre manejar nuestras negociaciones. No podemos, a veces, por un tema de ego o por un tema de carácter, explotamos a la primera y simplemente decimos no vamos a la negociación. Cuando al revés, cuando nuestro fin es lograr solucionar el objetivo. Otro punto que tenemos que manejar es el lenguaje, ¿no? Muchas veces tenemos palabras o actitudes un poco fuertes, un poco subidas de tonos, hablamos de manera muy coloquial y eso trae algunos inconvenientes porque la otra parte puede ser muy formal y si es muy formal, entonces simplemente vamos a chocar. Entonces tenemos que adaptarnos, cual camaleón, si quieren llamarlo así, a la situación de la otra parte, cómo es que el lenguaje se maneja. Si es una persona que maneja un lenguaje más bien al contrario, ¿no?, más coloquial, más de amigos, entonces nosotros tenemos que guardar un punto neutro, sin irnos al extremo de igualarnos en su lenguaje, pero sí podemos, digamos, expresarnos de manera también amigable, pero sin irnos a los extremos de perder, acuérdense, el foco de la concentración, que es el llegar a resolver el problema. Entonces,
tenemos que manejarlo de manera bastante profesional la negociación. Muchas veces cuando negociamos con personas que ya conocemos, simplemente perdemos un poco el punto de vista, la objetividad, nos dejamos llevar por el compañerismo, el amiguismo y podemos llegar a firmar inclusive acuerdos o contratos que no nos benefician por el simple hecho de querer quedar bien con ese cliente, con ese proveedor, con ese amigo, con ese compañero o con esa amistad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso al momento de la fase de la discusión. Centrarse en los intereses, ¿no? Como estamos viendo en la lámina. Muy importante, a veces nos enfrascamos en discusiones acaloradas, defendiendo nuestra posición y no entendemos el real problema, ¿no? Que es llegar a un acuerdo, ¿no? A veces muchas personas creen que una negociación es un escenario para demostrar quién es el más vivo, quién es el más fuerte, quién es el que más puede, quién tiene más poder. Y en realidad no es así. En realidad uno llega a una negociación porque simplemente no se puso de acuerdo con esas personas. Y al no ponerse de acuerdo con la otra parte, ambas fracciones simplemente no tienen el poder para poder hacerlo. Entonces tenemos que llegar a un consenso. Entonces tenemos que evitar el tema emocional, si quieren llamarlo así, ¿no? De carácter subjetivo. A veces perdemos la paciencia o no llegamos a buen puerto porque simplemente la otra persona, como se diría, no nos cae o nos parece simpática o simplemente porque no está de acuerdo con nuestra opinión, entonces la rechazamos y no tenemos que manejar eso. Tenemos que manejar características y argumentos razonables, ¿no? Y la racionalidad en una negociación está dada simplemente por el hecho de llegar a un acuerdo. Entonces tenemos que buscar siempre el punto intermedio. Los argumentos y objeciones que van a salir en toda negociación, ya en el desarrollo de la misma, nos va a permitir al final aclarar cómo es la real dimensión del contrato o del acuerdo que creemos llegar. Los argumentos y objeciones que la otra parte ponga no significan que tenemos que tomarlo desde el punto de vista personal. No son observaciones que la contraparte nos está diciendo porque nosotros podamos estar haciendo mal las cosas. No, las objeciones, acuérdense, son dudas que tiene la otra parte. Son cuestionamientos que se hace la misma al no entender o muy claramente la propuesta o el objetivo que nosotros queremos alcanzar, o no está entendiendo sus propios argumentos y no lo sabe expresar. Entonces, al no saberlo expresar, simplemente maneja un tema de frustración y se va al extremo de manejar objeciones y más objeciones, es decir, ponerles peros y más peros al desarrollo de la negociación, en la cual al final no va a llegar a ningún buen fin. Hay que nosotros, al momento de argumentar, la argumentación vendría a ser cuando nosotros respondemos a las objeciones. Y muchos creen que la argumentación, como a veces pasa en el tema de ventas, creemos que la argumentación es simplemente refutar lo que dice la otra parte. Y no, acuérdense, las objeciones van a ser dudas que tiene el cliente o dudas que tiene el proveedor para cerrar ese contrato. Y nuestros argumentos vendrían a ser las variables o las situaciones o los escenarios que nosotros hemos preparado para poder responder a estas reales dudas que tiene la otra parte. Entonces, tenemos que tener muy en claro esto para poder desarrollar de manera eficiente lo mismo, ¿no? Ojo que hay que también distinguir las objeciones reales de las meras excusas, ¿no? Que a veces por ganar tiempo o tratar de finalizar una negociación que no le interesa a la otra parte, simplemente la suelta. Y a veces son objeciones que realmente pues a veces rayan en la ridiculez, ¿no? Y eso lo hacen como una estrategia de negociación. Y esa estrategia de negociación la hacen simplemente con el fin o con el afán de distraernos de nuestro objetivo común, que es resolver el problema y llegar a una buena negociación. Entonces tenemos que estar muy alertas. Acuérdense que, como vimos el programa pasado,
una de las estrategias que usan los negociadores duros o estos negociadores que realmente a veces no les interesa el tema de desarrollar una negociación o llegar a un buen puerto, es el desestabilizar a la otra parte. Y tenemos que evitar que nos desestabilice. Siempre tenemos que aplicar criterios objetivos, como aparece en la lámina, ¿no? Siempre hay que encontrar una solución a las dos posturas que se están manejando con criterios objetivos. Acuérdense, mientras no manejemos criterios objetivos, criterios técnicos, criterios comerciales, criterios económicos, entonces vamos a caer simplemente en la subjetividad de argumentos. Y al caer en la subjetividad, simplemente la negociación no se va a dar, ¿no? O va a terminar con diferentes intereses y objetivos por alcanzar. Debemos ser también flexibles al momento de elegir los criterios o los argumentos por los cuales nosotros vamos a defender nuestra tesis o a defender nuestra negociación. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos al momento de hacerla, porque cuando no somos creativos o no somos flexibles, al momento, por decirles, de ser inflexibles, entonces la otra parte va a querer de alguna forma romper esa inflexibilidad. Y vamos a entrar, acuérdense, al punto original, que era simplemente entrar en una discusión que no nos va a llevar nada a cabo. Y el otro aspecto es buscar criterios que sean pegados o que estén lo más acorde posibles a nuestra oferta que nosotros estamos planteando. Es decir, estos argumentos tienen que estar relacionados con la parte técnica, la parte económica, algún valor agregado. Todo esto va a permitir que definitivamente podamos englobar la negociación y poderla concretar. Muy importante también en considerar estos criterios objetivos es que siempre tenemos que guiarnos por el mercado. No podemos manejar criterios objetivos, entre comillas, que sean de alguna forma lejanos a la realidad. Tenemos que buscar o concentrarnos en criterios que sean realmente válidos para ambas partes, que sean criterios que estén acorde al tipo de negociación que vamos a hacer. Entonces, manejémoslo de esa forma y van a ver que van a llegar a muy buenos términos. La flexibilidad y creatividad, como estábamos hablando, ¿no?, es una de las principales virtudes de todo buen negociador, principalmente la flexibilidad y la creatividad. ¿Y por qué es importante esto? La creatividad es importante porque en algún momento de la negociación pueden salir algún tipo de argumento que no estaba considerado. Y al momento de no tenerlo considerado, simplemente podemos tener inconvenientes si no manejamos el tema de la creatividad, de poder llevar a cabo alguna otro tipo de estrategia, inclusive en ese momento desarrollar un escenario que no lo teníamos muy claro, pero a través de si quieren llamarlo, de esta cualidad o esta habilidad o competencia que es la creatividad, nos va a permitir salir del entrampamiento y poder llegar a tener una buena negociación. ¿Y esta creatividad cómo se desarrolla? Bueno, simplemente poniéndola en práctica, ¿no? Acuérdense que por más preparación que nosotros podamos tener, llegaremos a un cierto cubrimiento de porcentaje de situaciones, pero no nos vamos a poder lastimosamente poner en posición de conocer todas las situaciones posibles, porque hay variables que nosotros no manejamos, y esa es una de la variable más importante, es obviamente la estrategia que la otra persona o la otra parte quiere desarrollar. Entonces tenemos que tener creatividad para manejar este tipo de situaciones. Y el otro punto es la flexibilidad. Mientras nosotros no seamos flexibles en desarrollar los acuerdos, en desarrollar las estrategias de negociación, va a complicarse aún más nuestra capacidad de poder llegar a un acuerdo. Y la flexibilidad está dada por el manejo de concesiones, ¿no? Nosotros tenemos que tener, como se puede decir así, una bolsa, ¿no?, de concesiones que en algún momento vamos a tener que poner sobre la mesa y dejar irlas. Y esas negociaciones y esas concesiones que nosotros vamos a desarrollar, ¿no?, son muy importantes porque nos va a ser como una herramienta de negociación adicional a las que podamos tener. Entonces, tenemos que tener flexibilidad de criterio, tenemos que tener flexibilidad en cuanto a los argumentos, flexibilidad en cuanto a la personalidad, tenemos que ser
tolerantes en todo sentido de la palabra. Los mejores negociadores son aquellas personas, aquellos profesionales que mantienen la calma en todo momento de la negociación, ¿no? Imagínense un negociador, pues un policía en un secuestro, ¿no? Y que pierda la paciencia, pues simplemente el delincuente pues puede llegar a cumplir su objetivo, que es simplemente no liberar al rehén. Entonces, imagínense en ese tipo de negociación, que es una negociación, ya son extremas. En una negociación para negocios es lo mismo, ¿no? No tenemos que perder los papeles, tenemos que mantener la calma. Y la creatividad, como vemos en la lámina, se refiere a la habilidad de encontrar soluciones y alternativas para ponernos de acuerdo. ¿Y qué soluciones y alternativas podemos tener? Aparte de los escenarios, podemos también nosotros proponer a la otra parte qué tipo de solución quiere dar. Si nos entrampamos nosotros mismos en los diferentes acuerdos que podemos llegar, ¿no? Y simplemente nos bloqueamos, una forma de desbloquear este tipo de negociación es cediendo a la otra parte la capacidad que pueda tener ellos de comunicar o de expresar o de hacer una concesión respecto a nuestro argumento. Entonces, esa es la creatividad que en realidad nosotros debemos tener. Y las concesiones vendrían a ser, acuérdense, ¿no?, parte de nuestra propuesta que nosotros vamos a ceder, ¿no?, conceder, para que la negociación termine en buen puerto. Acuérdense que en la etapa de preparación nosotros tenemos que todas estas concesiones desarrollarlas, tenemos que listarlas, tenemos que tenerlas muy claras para que luego en ese momento nosotros podamos generar esas concesiones. Muchas veces, y principalmente cuando nosotros vendemos un producto a un cliente y entramos en una etapa de negociación y no vamos preparados con escenario, no vamos preparados con nuestra bolsa de concesiones, ahí vienen los problemas, porque simplemente el cliente siempre, acuérdense, va a buscar más por menos. Entonces nos va a presionar a bajar el precio, a bajar el precio, a bajar el precio, y simplemente nosotros vamos a ceder, a ceder, a ceder, a ceder. Pero si no tenemos claro cuál es nuestro tope, cuál es nuestro mínimo que debemos de alcanzar, entonces esas concesiones van a ser eternas y simplemente vamos a irnos con una negociación en la cual no vamos a salir simplemente victoriosos. Tenemos que tener nuestras concesiones claramente definidas, claramente preparadas, claramente listadas, para que cuando vayamos a negociar, estas concesiones puedan servir de herramienta de negociación. Y esto va a servir, obviamente, como dice acá, es buscar un punto de acuerdo, ¿no?, un punto en el cual ambas partes vamos a ser flexibles para terminar. Acuérdense que tenemos que tener muy en cuenta el margen de situación que vamos a manejar, ¿no? Las concesiones es muy importante que tengamos que tener como objetivo inmediato manejar las concesiones, ¿sí?, para poder revertir una situación quizás contraria al momento de manejar nuestras argumentaciones y objeciones. Los bloqueos de negociación están dados principalmente por no saber superar estas objeciones. Cuando no sabemos superar estas objeciones, simplemente nos bloqueamos. Para desbloquearnos, podemos recurrir a nuestras concesiones o podemos recurrir simplemente a otros tipos de argumentación para superar estos bloqueos. La nota de las reuniones es muy importante. ¿Por qué? Porque la nota de las reuniones es una especie de minuta, ¿no?, que nosotros estamos levantando un acta de la negociación, porque puede ser que en algún momento, como estamos hablando, ¿no?, y simplemente nadie se anota, al llegar o querer llegar a un acuerdo, puede ser que la otra parte simplemente no entienda o no se acuerde, ¿no?, de lo que se habló y tengamos que volver a foja cero y volver a negociar. Entonces, para prever ese escenario, tenemos que siempre anotar y constantemente anotar todo lo que en una negociación estemos llegando. Acuérdense que en una negociación hay lo que le dicen los cierres parciales o las negociaciones parciales, en las cuales en estas negociaciones parciales vamos cerrando puntos intermedios. Por ejemplo, la parte técnica. Si el cliente está de acuerdo con la parte técnica, cerramos esa negociación y cerramos ese capítulo y lo ponemos por escrito diciendo que el cliente está de acuerdo con ese aspecto. Luego, cuando negociamos la parte comercial,
¿no? La forma de pago, la garantía, etcétera, etcétera. También escribimos negociación parcial terminada. Y el precio, al final, juntamos todo y simplemente es ponernos de acuerdo. Y al final ya vendría a ser, luego de tener una etapa de preparación, luego de ahí desarrollar una estrategia basada en concesiones, argumentaciones y superar objeciones, llegamos por fin al acuerdo. El acuerdo vendría a ser ya la firma, ¿no? O el sello de llegar al acuerdo final. Y ese acuerdo final, siempre, acuérdense, tenemos que manejarlo como un gana-gana, ¿no? Como dirían las estrategias de Estados Unidos, un win-to-win, que las dos partes ganen. Tenemos que asegurarnos, por favor, de que la otra parte, ¿sí?, tiene que salir satisfecha de esa negociación. No podemos irnos de una negociación si la otra parte no resulta también exitosa en la misma. Porque acuérdense, si no es así, entonces más adelante hay posibilidades de que ese acuerdo no se lleve a cabo en su totalidad. Como dice la lámina acá, la negociación se puede romper en algún momento, ¿no? Y el cierre es una etapa crítica. Tenemos que ser lo suficientemente firmes y lo suficientemente inteligentes para que, al hacer el resumen de la negociación y de los acuerdos, rápidamente pasemos ya al firmado de la negociación, el firmado del contrato, y con eso ya podamos cerrar rápidamente el tema. Los factores de éxito en la negociación es, acuérdense, preparación, rigurosidad, respeto hacia la otra parte, empatía, confianza, flexibilidad, creatividad, asertividad y mucha paciencia, que es lo que verdaderamente en una negociación se necesita. Y paciencia de ambas partes, ¿no?, para poder llegar a la negociación. Y por último, ya en la pantalla les dejo algunos tips. Ustedes saben que la Universidad Harvard es la universidad pionera en todo lo que es estrategias de negociación, ¿no? William Ury es el profesor emérito de esta universidad, en la cual ha desarrollado muchos libros y les recomiendo que lean acerca de estrategias de negociación. Y uno de los métodos que él desarrolló, obviamente el método Harvard, ¿no?, es el método en el cual nosotros hemos hablado durante estos dos programas, y como conclusión, Harvard lo que nos recomienda es que siempre centremos la negociación en resolver el problema. Veamos a la otra parte como un apoyo, como un colaborador a poder gestionar de manera exitosa este cierre del acuerdo. Y no lo veamos como un opositor, no lo veamos como simplemente una contraparte que tenemos que vencer. No, inclusive la metodología de Harvard recomienda que siempre tengamos en cuenta que la negociación es porque no nos estamos poniendo de acuerdo en algo y justamente tenemos que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser beneficioso para ambas partes. También la negociación es útil para cualquier aspecto de nuestra vida, para el aspecto familiar, para el aspecto profesional. Si nosotros somos, por ejemplo, empleados y queremos negociar con nuestro jefe un aumento de sueldo o un aumento o no sé, una reasignación quizás a una área que podamos desarrollar mejor nuestro talento, tenemos que también estar preparados. Perdón, no podemos ir simplemente con una idea vaga de lo que queremos y al final podemos no llegar a ningún acuerdo y encima podemos vernos perjudicados con esta negociación. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esta estrategia de negociación que hemos desarrollado en estos dos programas son herramientas útiles que les va a servir a ustedes para el buen desenvolvimiento. Acuérdense, no solamente el tema empresarial, sino profesional e inclusive personal y familiar. Bueno, como siempre les hago la invitación para que todas sus consultas, sugerencias, para siempre mejorar este programa, mejorar su contenido, o si quieren que tienen una idea de negocio o son empresarios que quieren de alguna forma promocionar sus productos, sus servicios, o contarnos un poco a esta comunidad empresarial
sus experiencias y sus ideas de negocios, pues están invitados y simplemente pueden escribir al correo que aparece en la pantalla empresasinegocios@rtbsiplima.com o a mi correo personal de la empresa Weran Labs, miguel.ortiz@weranlabs.net. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les ha sido de provecho. Apliquen las estrategias de negociación ya desde el primer día, desde el primer momento. Les va a ser de bastante utilidad, les va a dar mucho aplomo, mucha seguridad en su accionar en estos días de alta competencia. Acuérdense que trácense una meta y lleguen a ella. Muy buenas tardes y ha sido todo por el día de hoy.